Bendito apóstol Santiago, patrón de Tenestepango, en este día que es sagrado, yo vengo hasta ti cantando tu imagen tan venerada, a mi alma llena de gozo, para mi pueblo es sagrada, porque eres muy milagroso. Santiago apóstol que fuiste, discípulo del Señor, de pescador te volviste, muy pronto en su seguidor, por tu fe tanto sufriste, martirios y gran dolor, y hasta tu vida la diste, por Jesús y por su amor. En España lo conocen como Santiago el Mayor. En Zacatecas, con mucho cariño, le dicen el güerito. En la Biblia era conocido como Jacobo, pero mundialmente lo conocemos como Santiago Apóstol. Santiago, conocido el Mayor para distinguirlo de Santiago el Menor, es uno de los 12 apóstoles de Cristo, es hermano de Santiago, aquí tenemos un vitral de ambos, San Juan y Santiago el Mayor, hijos de Zebedeo y Salomé, eran pescadores en el lago de Genesaret, norte de Israel. Aquí en Tabasco tenemos un templo dedicado a este personaje de la historia de la religión católica, ubicado en el pueblo mágico de Tapijulapa, en el municipio de Tacotalpa. Es una de las iglesias más antiguas de Tabasco, ya que su construcción data del siglo XVII. Actualmente está catalogada como monumento histórico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La iglesia fue erigida en lo alto de un cerro, a donde se llega a través de una larga y sinuosa escalera que parte de una de las calles de Tapijulapa, cerca de la plaza principal. Bueno, en la parte exterior, como ustedes se están dando cuenta, tiene un estilo colonial. Esa es la parte más elemental, y por dentro todas sus paredes están revocadas con material especial construida precisamente por Lina. Tiene un altar, en la actualidad es de madera. ¿Quién fue Santiago Apóstol? Santiago era hijo de Zebedeo y Salomé, esta última identificada como hermana de María, lo cual señala la relación consanguínea de Santiago como primo directo de Jesús. Santiago, junto a su hermano Juan, fueron de los primeros apóstoles de Jesús. Antes de ser discípulo de Jesús, Santiago ya conocía a Pedro, porque era socio de su padre. Tanto Santiago como su hermano Juan y Pedro se convirtieron en los 3 discípulos predilectos de Jesús. Estuvieron con él cuando obró la mayoría de sus milagros y le acompañaban en el huerto de Getsemaní en la noche en la que fue arrestado. Fue un hombre que tuvo una activa participación en la vida del Señor, uno, vamos a decirlo así, de los preferidos verdaderos del Señor, porque hay momentos puntuales en los que el Señor elige a 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, para mostrarles en concreto hay dos hechos fundamentales. Uno, la transfiguración, cuando el Señor le muestra a estos 3 apóstoles lo que es el cielo y se produce esa transfiguración, ese milagro de la transfiguración. Y otro al final de su vida, en la pasión, justo en el huerto de los olivos, cuando el Señor, ante la inminencia de la muerte, los lleva consigo pues para orar con ellos, ¿no? Debido a su fuerte temperamento, tanto Santiago como su hermano Juan fueron apodados por Cristo como hijos del trueno. Durante su evangelización fue a predicar por el mundo y hay muchas versiones de este viaje,
El primero dice que fue enviado a predicar a Hispania, actuales territorios de España y Portugal. Su viaje inició desde Jerusalén, atravesando la columna de Hércules, pasando por las costas portuguesas, llegando por fin a Galicia. El apóstol Santiago, según diversas tradiciones, va a llegar al extremo occidental del Imperio Romano, que conocemos con el nombre actualmente de España, la provincia Hispania del Imperio Romano. Se encamina para la evangelización de aquellos pueblos, de aquella gente nativa de aquel territorio. Otra versión nos dice que recorrió el Valle del Ebro, atravesando las tierras catalanas y que luego tomó la vía romana de la cordillera Cantábrica hasta Coruña. Incluso hay teorías que apuntan que se dirigió a Murcia, pasando por Cartagena y que desde ahí continuó hacia el norte. El apóstol Santiago evangeliza diversas partes de Hispania, como decía, la provincia más occidental del Imperio Romano, en lo que hoy se conoce como Galicia. Después, posteriormente, su actividad regresa a Jerusalén. Estamos hablando de un periodo de entre 7 y 10 años. Al regreso a Jerusalén, que ocupa un lugar importante en aquella comunidad, evidentemente, está reinando en aquel momento el rey Herodes Agripa I, que persigue a los cristianos, persigue a esta iglesia naciente y encarcela a la cabeza a Pedro y también encarcela a Santiago. Y con Santiago toma la decisión de decapitarle, es decir, lo asesina, lo mata. Y es el primer mártir dentro de los apóstoles. Si en algo destaca Santiago Apóstol, es en la controversia de su epístola, la cual lo ha acompañado a lo largo de los siglos. Ninguna otra epístola ha tenido más duda con respecto a su veracidad, autoridad y contenido como la de Santiago Apóstol. Epístola es sinónimo de carta. Es una forma de expresión escrita que usa un tipo de lenguaje que se relaciona con la acción y la práctica, aunque también está profundamente relacionado con la literatura. Tiene un sentido comunicativo altamente expresivo. El género epistolar emplea por lo general la primera y la segunda persona. La epístola puede ser entendida como una variante de la conversación oral en forma escrita. Sí. El Nuevo Testamento contiene una carta que es la carta de Santiago. No es de él. Esta carta de Santiago del Nuevo Testamento es del otro Santiago, llamado Santiago el Menor, que era pariente del Señor, era primo hermano del Señor. La carta de Santiago que consideramos en el Nuevo Testamento, por lo tanto, palabra de Dios, no pertenece al apóstol Santiago el Mayor, el que estamos hablando de Santiago de Compostela, ¿verdad? Sino el Santiago el Menor, el pariente del Señor. Debemos estar felices en todas las dificultades que pasemos. Resistamos la prueba para ser mejores. Pidamos sabiduría a Dios. Pedir con seguridad que Él nos lo dará. Las riquezas no son duraderas. Todo pasará. Si no demostramos nuestra fidelidad y decimos que somos fieles, entonces tenemos fidelidad muerta. El hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Asimismo, la fe sin obra está muerta. El que domina su lengua y su cuerpo es alguien que es maduro. La lengua, aun siendo un miembro muy pequeño, puede hacer grandes cosas. Puede echar a perder toda nuestra vida. Resistamos al diablo y huirá de nosotros. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Obedezcamos la ley de Dios y no la critiquemos. Si alguien está triste, póngase a orar. Si estás alegre, alaba a Dios. La oración de fe sana al enfermo. Si ha cometido pecados, le serán perdonados.
Santiago Apóstol tiene un profundo significado de fe, ¿verdad? No es que Santiago se le atribuya como a otro tipo de santos milagros en concreto, ¿verdad? Por supuesto que se producen, pero el milagro fundamental es el suscitar la fe. Estamos hablando de que la peregrinación, las peregrinaciones, se hagan a donde se hagan, tienen este motivo de suscitar la fe interior, ¿no? Es decir, de poner nuestra vida en las manos del Señor, de saber que estamos en sus manos, y se le pide la intercesión, en este caso a Santiago Apóstol. Esa intercesión que, como un hombre cercano al Señor, nos puede hacer llegar con mayor facilidad nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, nuestras peticiones a Dios nuestro Señor. El 25 de julio se lleva a cabo la celebración del santo que blandió su espada para defender a los españoles y traer las lluvias al suelo mexicano. Se celebra el 25 de julio. Cuando el 25 de julio cae en domingo, es lo que se llama Año Santo Compostelano. La Santa Sede, la Iglesia, concede esa indulgencia plenaria, un año jubilar especial, distinto a los demás años, por el cual efectivamente los fieles pueden participar de gran alegría, gran gozo. Santiago el Mayor, o como lo conocemos comúnmente los mexicanos, Santiago Apóstol. En México la fiesta más representativa es la que se lleva a cabo en el pueblo de Santiago Zapotitlán, en la delegación Tláhuac de la Ciudad de México, donde las actividades para honrarlo comienzan este año el 22 de julio. El sábado más próximo al día de su festejo, y terminan el 30 del mismo mes. Todo gira en torno a la figura en caballo del Santo Protector, que se encuentra en la iglesia de la Inmaculada Concepción de esta localidad. Según el técnico en museografía del Museo Nacional de Figuras Populares, Lázaro González Peña, la imagen que se utiliza para esta festividad es única. Data del siglo XVI, está hecha de pasta de caña y es casi de tamaño natural. En esta festividad resaltan las presentaciones de las danzas, como la de los santiagueros y la de los concheros. La primera es la danza de los moros y cristianos, que consiste en un baile tradicional a lo largo de todo el pueblo, y termina con una representación teatral de la vida de Santiago Apóstol y del enfrentamiento de los dos ejércitos. La de los concheros, por su parte, procede de un ritual azteca, donde se utiliza la guitarra de concha de armadillo que acompaña a los danzantes ataviados de plumas y cascabeles. El día principal de la fiesta, se congregan en la plaza central o en el atrio de la iglesia para danzar en semicírculo o en media luna, como lo hacían los antiguos pobladores de Tenochtitlán. Durante el festejo, también se realizan muestras artesanales y gastronómicas. Al final de toda la celebración, se lleva a cabo la entrega de las mayordomías, el cual es un encargo que se otorga al iniciar las festividades. Santiago regresó a Palestina en busca de María, conocedor de su presencia allí y de que era uno de los más importantes apóstoles de Cristo. El rey Herodes, Agripa I, ordenó que le mataran.
parece ser que lo que existe son partes del cuerpo, son huesos del cuerpo, él fue decapitado. La tradición, que hay muy poca documentación, hay alguna documentación, pero no es abundante, parece ser que efectivamente lo que se conserva son algunos restos del cuerpo. Sí. Santiago murió decapitado en torno al año 44. Así pues, Santiago fue el primer apóstol de Cristo que sufrió el martirio por razón de su fe. Tras el martirio de Santiago, varios de sus discípulos trasladaron su cuerpo por vía marítima hasta la Galaecia romana, la actual región española de Galicia. Allí los enterraron cerca de Iria Flavia, la actual localidad de Padrón, en el bosque de Libredón. Según otra tradición, algunos discípulos suyos recogen el cadáver y parece que lo regresan a lo que conocemos como la ciudad de Santiago de Compostela. Y allí es situado en un monte, es enterrado en algún lugar, en algún monte, que viene a ser descubierto nada más y nada menos que unos 7 siglos y medio después, en torno al año 813 más o menos de nuestra era. Alguien en algún momento de aquel lugar, en aquel monte, ve como una especie de resplandor, se acerca hasta allí y ve que ahí hay restos humanos y hay como una especie de sarcófago o una cosa parecida, y da parte a la autoridad eclesiástica, efectivamente comprueban por lo que allí puede verse, ¿verdad?, que parece ser que pueden ser los restos del apóstol Santiago. En el año 813, un ermitaño llamado Pelayo, que vivía en el bosque de Libredón, acudió al obispo de Iria Flavia para darle noticia de la aparición de una estrella señalando un lugar en el bosque. Una vez que acudieron allí, hallaron 3 sepulcros de piedra romanos. Uno de los sepulcros contenía un cadáver decapitado. Los 3 cuerpos enterrados fueron identificados como los de Santiago y sus discípulos Teodoro y Atanasio. Por ese resplandor, ¿verdad?, que allí se ve, se le conoce con el nombre de Campus Stelle, que traducido a nuestro idioma es campo de estrellas. Santiago de Compostela, Santiago del campo de estrellas, ¿no?, donde son descubiertos sus restos. Un historiador moderno dice que probablemente lo que efectivamente hay ahora en Santiago de Compostela son restos, algunos huesos seguramente del apóstol Santiago. La noticia se extendió por todo el reino de Asturias, hasta el punto de que el rey Alfonso II, el Casto, visitó los sepulcros ordenando erigir una iglesia en el lugar del hallazgo. Las peregrinaciones a Santiago de Compostela adquirieron gran auge en toda la Edad Media, desde el siglo XIII en adelante, hasta el XVI en concreto. Fueron miles y miles y miles los que de Centro Europa, desde otras partes de Europa, van caminando en peregrinación a Santiago de Compostela, a visitar al santo. La Catedral de Santiago de Compostela es uno de los santuarios religiosos más visitados en el mundo. Anualmente es visitada por miles de peregrinos que atraviesan las diversas rutas que concluyen en la catedral donde reposan sus restos. Porque ahí el Camino de Santiago tiene muchos caminos, prácticamente se puede iniciar desde cualquier punto de Europa o dentro de España desde cualquier región de España. Es una ruta que se hace en distintas épocas del año, ciertamente más hacia primavera-verano que hacia el invierno, porque el invierno en España tiende a ser bastante frío y sobre todo esas partes del norte. El Camino de Santiago y la peregrinación jacobea que se realiza por él han sido desde su surgimiento en la Edad Media un notable lugar de encuentro e intercambio cultural entre la población de Europa. Un tramo bastante pesado. Ciertamente hacíamos espacios de descanso, hacíamos espacios de oración y en estos caminos pues íbamos unos a otros empujándonos, motivábamos a los que se quedaban atrás y cuando nosotros nos quedamos atrás, las otras personas también nos motivaban para seguir adelante. Todo el año, todos los días, todas las semanas se están recibiendo peregrinos en la catedral, porque la gente pues hace el camino en el momento en que ellos sienten que tienen que hacerlo, ¿no? Es una experiencia de Dios, es una experiencia también de encontrar a Dios a través de la naturaleza. Santiago de Compostela, con su catedral y sus rutas de peregrinación, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1985. ¿Cómo es la gente?
La gente es muy linda, sobre todo la gente del norte es muy acogedora, te motivan, pasas por los pueblos y a nosotros nos decían una palabra muy bonita que a algunos católicos les sonara ultrella, ultrella, ultrella. Y yo digo, me recordaba a la ultrella parroquial o nacional de estos grupos de cursillos de cristiandad. En realidad, ultrella es una palabra gallega que significa buen camino. Entonces, toda la gente nos deseaba buen camino, le decíamos gracias. Durante el camino había gente que te aplaudía, gente que te motivaba. Estos aspectos inmateriales, junto al conjunto de construcciones históricas relacionadas con él, iglesias, albergues, monasterios y puentes que se han conseguido conservar, han hecho que reciba importantes reconocimientos internacionales desde su recuperación en los años de 1980. Los motivos de la peregrinación son muchos, son variados, ¿no? Puede haber motivos religiosos, puede haber gente que simplemente por tener una experiencia, qué es lo que ocurre. Hay gente que hasta por motivos deportivos, ¿verdad? Pues hago una peregrinación en compañía de amigos y así pues busco la salud un poquito, ¿verdad? Pero al final la mayor parte de la gente, un tanto por ciento muy elevado de la gente, siempre reconoce que hay alguna experiencia de tipo religioso, de tipo de fe, ¿verdad? Así fue la vida de Santiago Apóstol, un santo a quien no se le atribuye un milagro en especial, ni es el santo patrono de algún grupo especial de personas. Es más bien una figura muy relevante en la vida de los apóstoles y de la propagación de una fe que aún 2000 años después sigue siendo uno de los principales dogmas de la humanidad. Nosotros, nuestra fe está cimentada, está anclada precisamente en la fe. Y Santiago Apóstol es uno de los más cercanos al Señor, uno de los elegidos, uno de los preferidos por el Señor para que arranque en nosotros esa fe y la podemos